Qué lindo ese Dios personal que tenemos y que nos hace suyos. Bueno, a pesar de nosotros mismos, ¿no? Volvemos al caso del ejemplo de Jacob, aquel empuñado por sí mismo, por su propia humanidad, por lo que él mismo era, pero sobre todo empuñamiento propio de él y de lo que había en él. Dios lo había tomado por hijo. Dios lo había tomado a Jacob para marcar su vida literalmente y para marcar a través de su vida los tiempos. Aún en el Génesis, allá cuando todo era prematuro, cuando todo estaba en verde, podríamos decir, no había ni ley de Moisés y mucho menos la gracia, pero ya estaba Dios. ¿Cuántos dicen ya está Dios en mi vida? Capaz que no tenés un millón de otras cosas, pero me tenés a mí, te dice el Señor. Y lo más lindo es que Él te pueda decir, y yo te tengo a ti. Eso es algo que Dios se las arregla para que sea así, si no es así. Eso de que a veces no nos tiene. Y cuando Dios no nos tiene, cuando nosotros somos vencidos por lo malo. ¿Sabés que en realidad nosotros tenemos que ser vencidos, pero por lo bueno? Pero es inexplicable, ¿no? El poder, la fuerza, el peso angustioso que tiene el mal sobre nuestra carne maligna, sobre nuestra humanidad carnal y terrenal, tanto que muchas veces somos vencidos por lo que no tendríamos que ser vencidos, ¿no? A veces siempre cuando se quiere hablar del enemigo, se tira para afuera, y bueno, sí, es verdad, ahí afuera está el diablo, los demonios, todo eso, pero el mal lo cargamos nosotros en nosotros mismos. Y nosotros mismos somos nuestro primer mal. Y Jacob en realidad estaba siendo vencido por su propio mal. En realidad Dios lo quería vencer. No que el mal lo venciera a Jacob, Dios lo quería vencer a Jacob, para que Jacob a partir de ese momento caminara, capaz que rengo para la gente, porque todos sabemos lo que le pasó a Jacob, Génesis 32, a partir del versículo 22. ¿Qué le pasó? Dios lo tocó en el encaje del muslo y para todos, porque claro, quedó rengo, para todos debe haber quedado este rengo, ¿no? Este que está cojeando. Pero él como que se agachaba, como que era vencido, diríamos así, para el lado del toque de Dios. Entonces yo creo que Dios no lo veía como renguera, no lo veía como cojera. La gente te ve como defectuoso porque estás en mis cosas, te dice el Señor, pero en realidad eso es precioso para mí. Ayer se nos hablaba, otra vez, ¿no?, en Playa Pascual, de la foto nuestra del cielo, en el cielo. ¿Y por qué decíamos eso? Bueno, un poquito agarrándonos de la descripción divina de Dios para con David su siervo. Y ahí donde estábamos ayer en el libro de Samuel, hablaba Dios buenamente de David y le decía, era rubio, era bello en sus ojos y de hermoso parecer. Y capaz que para los demás, para su propia familia, David era el último orejón del tarro. No lo tenían en cuenta para nada, etcétera, etcétera. Pero el Señor te dice, pero qué hermoso y qué lindo que sos vos para mí. En lo que el mundo te carga a veces como defectos, en verdad pasan a ser virtudes. Esa diferencia que te diferencia. Y vos tenés que atreverte a diferenciar y no ser igual que vos mismo antes y ser igual que el mundo. No te amigues con el mundo porque te vas a volver enemigo de Dios. Así que muchas veces lo que te va a pasar es que Dios te va a vencer y para el mundo vas a ser un rengo. Como este cojo, ¿no? Como Jacob después que tuvo el encuentro cercano con Dios y Dios le toca, como ya te dije, el encaje del muslo y ahí quedó rengo para siempre, ¿no? Y en verdad, como ya te digo, no era renguera, era una virtud, era algo maravilloso que estaba pasando en él y que vino para quedarse. Cuando Jacob en realidad era alguien, como ya te empecé de un principio diciendo, que en verdad era alguien vencido por el mal, pero no por el mal solo externo. En realidad hace hincapié la Escritura como lo llevaba de las orejas, ¿no?, y de las narices a Jacob su propio mal. Ese mal innato, ese mal nacido en él mismo, innato quiere decir eso,
tanto que su nombre lo decoraba, ¿no? Lo tipificaba. Que Jacob, ¿qué quiere decir? El engañador. O sea, él se venía con esa impresión, venía impreso con esa vieja naturaleza que vos y yo también tenemos. Entonces él mismo, además de tener esos genes, y vuelvo a decir, dejá al diablo afuera, porque a veces le echamos tanto la culpa al diablo que no asumimos nada, no somos responsables de nada, toda la culpa la tienen terceros, el pastor, los líderes, la iglesia y los infiernos, ¿no? Y a veces parece como que jugamos realmente a la serpentina, ¿no? Tirando para afuera, y en realidad el proceso se lleva por adentro, y como digo, estaba genéticamente poblado tal y de tal manera que su nombre era Jacob. Hasta el nombre le quiso cambiar Dios y se lo cambió después. Todos sabemos que Jacob dejó de ser Jacob y pasó a ser Israel. Sabemos eso, ¿no? Pero la verdad es que él venía con todo eso, pero además está el mal, que él tomó clases de engaño. Porque también, yo creo que todos conocemos la historia de Jacob, cómo Jacob se enamora de la hija más chica de su tío Labán. Entonces, Labán, que era del mismo linaje, engañador, entonces le dio clases, ¿no? En primera persona a Jacob. Y entonces Jacob dijo, ay, cómo me gusta tu hija pequeña, ¿no? Yo me quiero casar con ella. Listo, hagamos un arreglo, trabaja tantos años para mí, le dijo el tío, mirá qué tío. Y bueno, le trabajó esos y otros tantos años, y cuando, bueno, noche nupcial, todo lo demás, bueno, la mejor tienda, la mejor carpa nupcial para ellos, para los novios, para los recién casados, pero cuando prende la luz, no era la menor, era la mayor. Lo engañó el tío, le dio clases de engaño. Entonces, wow, ¿no? Refunfuñando. Bueno, pero lo que el hombre siempre eso recoge, eso le estaba pasando a Jacob. Entonces, el tío, el maestro de engaño, le dice, bueno, trabajá otros tantos años para mí, gratis, y entonces la menor va a ser para vos. Bien. Entonces él aprendió de sí mismo el mal, lo llevaba ahí adentro, tanto que su nombre, su identidad era Jacob, el engañador, sino que además recibe clase. Viste que nuestras familias son especialistas en darnos los malos ejemplos, hasta que se conviertan, ¿no? Porque son ellos en su naturalidad y en su naturaleza, y pasás a ser el algo raro, cuando tocas lo de Dios, cuando Dios te toca, entonces te empiezan a mirar así como, ¿qué te pasó? Dejaste de ser de los nuestros, ¿no? Y por eso muchas veces, tipo los musulmanes, ¿no? Cuando un musulmán se convierte al cristianismo, lo erradican, sino que lo matan, lo destierran, lo desheredan. No hace mucho conocimos a uno por acá, ¿no? Estaba Alejandro, y él, bueno, es rica, es una familia riquísima, muchísimo dinero, pero conoce a Cristo, este joven. Entonces él dice, yo no voy a cambiar a Cristo por autos lujosos, por mansiones y riquezas que me quieren dar, para llevarme con ellos al mundo musulmán. No, yo soy de Cristo. Entonces lo dio todo por perdido, lo dio todo por basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Cuánto dan un aplauso? Yo creo que esa cosa merece un aplauso grande, ¿no? Aprendamos de eso. Pero bueno, Jacob estaba siendo vencido por lo malo. Acordate, ¿quién quería vencerlo a Jacob? Dios. Porque si vos y yo queremos vencer, no podemos ser vencidos de lo malo. Por eso es que lo que dice Romanos capítulo 12 y versículo 21 dice no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La cláusula es no seas vencido de lo malo. Entonces cuando lo malo tuyo, lo genético, lo que sos vos, ese yo mismo que muchas veces con orgullo se ceba, y no le toques el ego porque, bueno, se arma lío, ¿no? Pero estamos para ayudar, a veces tocando donde capaz que más duele, y así es Dios. Pero eso es lo que le estaba pasando a él. Él estaba, lo que dice Romanos 12, versículo 21, lo que no nos tiene que pasar es ser vencidos de lo malo. Porque cuando somos vencidos por el pecado nuestro o externo, entonces no vamos a tener victoria de Dios. ¿Entienden eso? ¿Se dan cuenta que estamos en un ayuno? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere dar tremenda victoria, pero para que recibamos las victorias de Dios, no podemos ser y seguir siendo vencidos de lo malo, Jacob. No podés seguir siendo vos mismo y agradándote a vos mismo y genéticamente mantener la línea y ser como los demás y no incomodar a nadie, siendo vos un rengo en esta generación. Me va siguiendo, ¿no? Pero además de esto, Jacob
Y como ya te empezaba a decir, él tenía su propia naturaleza. Él aprende y toma clases a través entonces de su tío Labán, pero también, pobre Jacob, ¿no? Era un hombre hecho y derecho. Pero aún los hombres hechos y derechos, y las mujeres también, aunque seamos grandes, a veces somos vencidos por este otro mal, por el miedo, por el temor. Dice que eso está ahí por Génesis 32 y versículo 6, que vinieron los mensajeros y le dijeron a Jacob, mirá que tu hermano Esaú viene a ti, pero viene con 400 guerreros, ¿no? Porque se la tenía jurada Esaú. Esaú era el hermano mayor de Jacob. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo nosotros? A lo mayor a nosotros. Esaú era el hermano más fuerte. ¿A qué le tenemos miedo nosotros? A lo que es más fuerte que nosotros. ¿A qué le tenía miedo Jacob? También a la multitud, a la muchedumbre de, podríamos decir nosotros, de nuestros 400 problemas, si no son más. ¿Y él qué tuvo? Él tuvo miedo. ¿Vos sabés la frase más dicha por Jesús aquí en la tierra? La sabés, seguro que la sabés. No temas. Cuando uno es vencido por el miedo, uno es vencido por el mal. Te vence el mal, que se llama miedo. Entonces, el mal se arropa de este mal Jacob, versículo 7, donde estoy, Génesis 32. Entonces Jacob tuvo gran temor. ¡Wow! ¡Qué chucho le vino!, ¿no? ¡Qué espantoso! ¿Qué voy a hacer ahora? Y empezó a conducirse, a accionar según el miedo. El miedo te empuja y no para adelante, sino para atrás. Te hace accionar indebidamente, porque el Dios todopoderoso y todo valiente del cielo te mira y como que no se hace así en la pera, como diciendo, pero este es mi hijo. ¿Cómo puede tener miedo? Pero de verdad que el miedo a veces nos maneja. Hay gente que es muy manipuladora. Hay gente que trabaja mucho y ejerce mucha manera ponderada de ser sobre otros. Jacob era el menor, Esaú viene crujiendo sus dientes, deseando venganza. Claro, estaba muy enojado con el engañador porque aún no se escapó el mismo hermano de Jacob de los engaños de Jacob. Lo engañó, ¿se acuerdan? Por un guiso rojizo. Y le arrebató la primogenitura. Entonces quedó enchapado de odio y de rencor. Este tal que entonces venía con toda su furia, con todo su enojo para realmente tomar control y hacer de él como quisiera. Pero no nos olvidemos que en medio está toda esta escena tan terrible, tan humana, tan terrenal, tan común y corriente, de personas que, como vos y yo, que a veces andamos rehusando los problemas, andamos huyendo de los problemas, no queremos enfrentar a Saúl. No, yo no quiero problemas, a mí no me gustan los problemas, pastor. Pero vos sabés las veces que Jesús confrontó. Y cuando vino la gente mala, no le mostró la espalda a los fariseos, le habló cara a cara y le dijo lo que tenía que decirle, con autoridad. Pero nosotros somos más mansos que Dios, nos creemos que somos más mansos que Cristo. Yo creo que pasamos a ser mensos en realidad muchas veces. Cuando en realidad lo que es evitamos problemas, no encaramos, no hacemos ese frente edificador que hay que hacer. Yo no te estoy hablando que te vuelvas como el otro. Te estoy diciendo que Dios no quiere que le vuelva las espaldas a tus enemigos. Porque eso generalmente es causa del temor. Y si sos vencido de lo malo, no vas a tener victorias en lo bueno. Tenés que ser vencido por lo de Dios, por lo bueno. Para que veas victorias mías, te dice Dios como iglesia que sos. Así que en este ayuno que no seas vencido por la tentación y bueno, y yo no, total, ¿quién se va a enterar? Sí podés, no, porque hay gente que no puede, literalmente no puede ayunar. Como decíamos ayer en Playa Pascual, otra vez Playa Pascual, y decíamos, bueno, también hay gente, claro, de 80 y pico de años, son muchachas de 80 y pico de años, muchas de allá, entonces hay algunas que no están ayunando, pero dicen, pero yo no puedo ayunar, pastor, pero yo los respaldo a ustedes. Y eso está bueno, ¿no? Está bueno que uno entonces se deje llevar por lo bueno y no sea vencido por lo malo. Este achuchado Jacob ya estaba arrinconado, se le veía el mal arriba, pero ya como te dije, el que estaba en el asunto, el que no lo iba a soltar a pesar,
de estos asuntos tan aplastantes y terribles y miedosos y todo lo que ya te dije que había en Jacob, el que no lo iba a soltar era Dios. Dios quería competir con eso de que Jacob estaba siendo vencido, pero no por Dios. No estaba siendo vencido por Dios, que quiere decir, no se estaba rindiendo a Dios. Se estaba rindiendo al miedo. ¿Me vas siguiendo, no? Se estaba rindiendo a la persecución y entonces huyo. Al que se me viene arriba, pero no confronto, no encaro, no busco la solución, no busco la salida. Simplemente soy un evasor. Entonces, por supuesto que Dios no es como nosotros, ¿no? Dios no suelta. Y Dios tenía ese plan tan lindo con Jacob, que en realidad en este vértice de cosas terribles, ¿no? Donde parece que se levantaba de una meseta a un vértice de una montaña y ya todo no podía estar más agudamente alto en decibeles y en problemática para Jacob, porque ya te dije, él llenito de miedo, su hermano respirando amenazas y viniendo acompañado de un ejército de 400. Y así cuando las cosas están peor, no, cuando uno dice mi humanidad parece que me está jugando el peor tropiezo, la peor trampa. Ahí estaba en ese enclave Jacob, y fue entonces cuando aparece en escena, bueno, miremos en este capítulo 32, pero a partir del versículo 24, así como ahora va a cambiar de bando Jacob. Ya no va a estar siendo vencido de lo malo, Romanos 12, 21, sino que iba a ser vencido por Dios. Y vos capaz que ya adelantándote, porque conocés el pasaje y vas a decir, no, pero pastor, miren que ahí dice que Jacob venció a Dios. Porque ¿con quién luchó Jacob en este pasaje? Bueno, miremoslo, versículo 24. Él decide, dado lo mal que estaba todo, se le viene el mal arriba, ¿y qué hay que hacer en esos momentos? Versículo 24, él dice que entonces, ¿dónde estábamos? Versículo 24, él queda solo para buscar de Dios. Cuando las cosas están mal, hay que buscar a solas a Dios. ¿Y quién se aparece ahí? En principio se habla así como en forma intrínseca, un varón. Pero cuando se habla más adelante, versículo 28, se deja bien en claro que con quien luchó Jacob fue con Dios. Yo sé, vos lo sabés también, que en esto, acá, aún en esta redacción, como que Dios nos estuviera diciendo que Jacob luchó con Dios entonces y lo venció. Yo te pregunto a vos, y me hago la respuesta contigo, ¿acaso alguien, y menos Jacob, va a poder luchar y vencer a Dios? En realidad yo creo que no, que ese es el cartel que se le pone a esto, porque Dios no puede ser vencido. Dios hay una cosa que no conoce y es la derrota, menos contra un simple ser humano. El que realmente quedó marcado, quedó herido, quedó vencido, quedó con secuela para siempre fue Jacob. Ese Jacob que decide encontrarse con Dios, como que dijo, yo no me aguanto más, ya no me aguanto más el ser vencido de lo malo. Ya no quiero que el mal me domine, ya no quiero estar bajo el dominio del miedo, de la persecución, ¿de qué más dijimos? Del engaño, de lo natural de él, de su identidad vieja. Y él dijo, no, ya basta de esto. Porque sabía que había más. ¿Sabés que es tan dulce ser vencido por Dios? Cuando Dios es el que toma la autoridad. Cuando uno agacha la cabeza y le decís al Señor que está contigo en Peniel también, le decís, Señor, bueno, está bien, estás tan desesperado como Jacob, y le decís, no te suelto hasta que me bendigas. Pero más que solo bendición tenía el varón, ese que estaba y que era Dios mismo. Tenía un desencaje para Jacob, lo quería desencajar. Desencajó su muslo, desencajó toda su vida en realidad. Lo desencajó de su pasado, de su identidad aprendida, recibida genéticamente, espiritualmente, todo lo que quieras, y lo dejó encajado con algo como una marca de Dios. Qué lindo cuando Dios te toca, Jacob, que eso quede para siempre en el encaje de tu muslo.
Cuando Dios te habla, cuando Dios te toca con su palabra. ¿Con qué lo habrá tocado ahí? No importa con qué, porque Dios es la palabra encarnada. Era el ángel de Jehová en esos tiempos, era Cristo mismo, el que estaba apareciendo ahí y lo estaba tocando. Y eso fue algo para siempre. Fue algo que lo dejó, ya te dije, defectuosamente a la mirada de los demás, diferente a todos los demás, pero hermoso, tipo David, no para Dios, diciendo, qué lindo que andás ahora, ¿no? Siempre como inclinándote para el lado de mis tratos contigo. Siempre como siendo vencido, como haciendo la reverencia para donde Dios tocó. Que eso permanezca para siempre. Habría de hacer de Jacob, ya en la inmediatez de él, ese desencaje de Dios. Habría de hacer en él una persona nueva. Ya no sería más su nombre, Jacob, sino Israel. Una nación. Dios nos quiere hacer grandes. Dios quiere hacer cosas grandes con esta iglesia. Pero no lo va a hacer con los que están en el enclave de antes. Y sigue siendo ellos mismos. Y siguen siendo vencidos por ellos mismos. Por lo que ellos mismos buscan agradarse a ellos mismos dentro de sí. Son vencidos por ellos mismos. Por lo que ellos mismos son. Pero qué lindo es el Señor, que siempre tiene una plataforma Peniel. Un lugar donde está Dios mismo. Un lugar donde Dios te desencaja y te deja siendo una persona nueva. Una persona que está bien, vos me puedes decir esto. Sí, es verdad, de este lado Dios me tocó y rengueo, pero de este lado voy yo todavía. Sigo siendo yo. Y eso es una decisión permanente. ¿Te vas a mantener erguido en tu humanidad o vas a hacer la reverencia a Dios? De agachar la cabeza, como el rengo, ¿no? Yo veía hoy uno y andaba ahí haciendo mandados, por eso llegué un poco tarde. Ahí por Tres Cruces, estaba sentado en un muro y su patita para adelante con un yeso hasta abajo de la rodilla, no sé quién me hacía acordar. Y ese yeso se veía muy blanquito, muy nuevo. Uno dice, bueno, ¿y cómo te va a costar, no? No sé, pocos días de yeso, pero la recuperación, ¿cómo te va a costar? Si es que acaso te recuperas del todo. Yo lo que me pasó, pero hoy y ayer fueron días que digo, ¿cómo me duele el tobillo? ¿No? Porque más que quebradura tuve terribles esguince. Entonces empecé así como que a renguear y uno dice, bueno, pero tengo esta tocada, renga, y esta todavía permanece mía, ¿no? Como diciendo, esta anda erguida y de acuerdo y conforme, ¿sí?, a cómo andan normalmente los demás. Y yo te digo, volvete una normal. Salí de la normalidad. Volvete un algo raro. Que la gente diga, ¿pero qué te pasa? Y vos les puedes decir, me tocó Dios. Por eso ya no hablo como antes. No visto como antes. No soy la persona de antes. Ahora reverencio la voluntad de Dios. Esos toques inolvidables, eso que queda incrustado hasta los huesos. ¿Te acordás la espada de Dios que se hablaba hace 2 domingos atrás? Se mete hasta los tuétanos Dios. Y claro, quedás después medio desencajado, pero se hizo Dios de un Jacob que pasó a ser un Israel, una nación de Dios. Un alguien que sería base y plataforma, ¿sí? Y de alguna forma desde ahí se habría de catapultar todos los planes de Dios, desde este Peniel, desde este encuentro donde ahora ya no soy vencido por mí mismo y por el mal, soy vencido por Dios. Para que entonces, desde ahí se construye un algo inequívoco, inolvidable, que hoy sigue sonándonos con gran importancia, que es la nación de Israel. ¿Cuántos están orando por la paz de Jerusalén? ¿A cuánto le importa mucho Israel? A todos nosotros. Pero ¿dónde tuvo este punto de partida, este punto de inflexión? Estuvo en un momento doloroso. Porque duele dejar de ser uno mismo. Duele asistir, como vengo diciendo muchas veces, al propio velorio de uno. Duele. Que el Señor te toque donde te duele y te deje esa marca.
Pero si no pagas el precio, no vas a ser de Dios. ¿Me entendiste? Porque de Dios serías no Jacob, sino Israel. Así que mira cómo andás. Porque si andás muy bien a los ojos de la gente, seguro que estás andando muy mal a los ojos de Dios. ¿Me vas siguiendo? Cuando uno adquiere rarezas y cojeras y rompe con la regla y ya no es de la manada, sino del rebaño, ya entonces empezás a tener no solamente conceptos de ti mismo, sino señales de confirmación del cielo de que vos mismo ya sos de Dios y no del mundo. El mundo ama a lo suyo, pero a nosotros no nos van a amar, sino que nos van a aborrecer, dijo Cristo, porque no somos del mundo. ¿Y cómo que no somos del mundo? Si en definitiva hay cristianos, ¿no?, que son exactamente un calco del mundo y en nada se diferencian. Pero por supuesto que sí, a partir de esa noche donde Jacob se queda solo, busca de Dios, Dios le sale al encuentro y lo deja con marca eterna y para siempre. Dios nos quiere dar grandes victorias, pero para eso no seas vencido de lo malo, sé vencido por lo bueno. Que te venza Dios, que te venza la palabra de Dios, que eso corrija tu andar y te deje defectuoso a los ojos del mundo, pero hermoso como David a los ojos de Dios. Dios diga, y casi que tenga que hacer así, ¿no? Cuando diga, qué lindo que es esa hija y ese hijo, y te vea como David, rubio y de ojos celestes, decíamos ayer, ¿no? Y hermoso. 3 asignaturas se le dio a favor desde el cielo, la fotografía del cielo a David. 3 cosas. Dios tiene que encontrar buenas en vos y en mí: espíritu, alma y cuerpo. Dios mira el alma, Dios no mira el cuerpo. Mirá, se quedó ciego entonces. Dios te santifica por dentro y por fuera. Fiel es Dios que empezó la obra y la va a terminar. Pero si seguís luchando con el ángel, porque sos mío, te dice el Señor, Él te va a vencer. Y Él quiere que tu espíritu y tu alma y tu cuerpo sean enteramente, hermosamente ante la mirada de Dios, y te saque la foto y diga, de tus 3 áreas sos precioso: en lo espiritual, en lo emocional, y en lo físico también. Amén. ¿Seguimos siendo amigos? Claro que sí. Bueno, vamos a orar. Cerra tus ojos. Gracias, Señor. Qué lindo. Nos llevas, Señor, a tu terreno. Nos tomás de la mano y capaz que sí, el mejor de los sentidos, como tipo dijo el apóstol Pablo, que a veces él mismo los había aprendido por engaño. A veces, Señor, nos seducís y nos llevas a tus pies. A veces ni sabemos a qué. Jacob se quedó solo y no se imaginaba lo que le esperaba. No se imaginaba que no iba a ser nunca, no iba a ser nunca más el mismo. Nunca más seguiría siendo el de antes. Nunca más. Señor, ¿qué más queremos si no es tener encuentros verdaderos contigo? Donde tú toques donde quieras tocar, también seguramente en nuestro andar, como fue tocado Jacob en su andar. Gracias, mi amado. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu paciencia. Gracias, amado, porque tú pones en nosotros el sí como el querer y el hacer de tu buena voluntad. En el nombre bendito de Jesús. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio.
Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.